en que empieza a llorar sangre. Lo primero que hacen es hacerle, ¿no?, un altar, ponerle velas, ponerle incienso, lo que sea, pero lo empiezan a adorar, ¿no? O en Perú, el gran Señor de los Milagros, que nace a raíz de que hubo un terremoto y esa pared donde estaba la imagen del Jesús no se cayó. Entonces, a raíz de eso empiezan a hacer el Señor de los Milagros. ¿Por qué? Porque la búsqueda del hombre siempre es espiritual. Por más exterioridad, no sé si es una palabra, pero por más cosas que busquen del exterior, cosas físicas, materiales, por más carros, dinero que tengamos, nunca eso va a satisfacer el corazón del ser humano como lo hace únicamente y solamente Jesucristo. Amén. Nunca. Ustedes han visto noticias donde ha habido tantos millonarios que se han suicidado, hijos de multimillonarios que también están en drogas, en depresión. ¿Por qué? Porque las cosas materiales nunca y jamás van a poder satisfacer al espíritu del ser humano. Amén. Entonces, ese es el estado que se ve no solamente aquí en el texto de hoy, sino que también se ve en los campos de Latinoamérica, y estoy seguro que España y Europa, todo el mundo, ¿sí? Entonces seguimos, versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, porque ellos fueron quienes estaban ahí, ¿qué hicieron? Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio, ¿no? Es tanto el desespero del ser humano de querer adorar a algo, ¿no? Y vemos ahí que en el versículo 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, ¿a qué punto apedrearon a Pablo que lo tuvieron que arrastrar? O sea, no lo jalaron, lo arrastraron fuera de la ciudad porque pensaban que estaba muerto. ¿Sí? Seguimos, entonces, pero rodeándolo, versículo 20, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, muy importante eso, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué interesante. Pablo acaba de ser apedreado al punto de que pensaban que estaba muerto, y este mismo Pablo al día siguiente se levanta y regresa otra vez a seguir predicando. Y encima va a dar ánimos a los creyentes y diciéndoles que permanezcan en la fe. Pablo, esa misma fe que tuvo Pablo la tenemos nosotros en Cristo Jesús. Amén. Nosotros debemos tener la misma fuerza que tuvo Pablo, sin importar la circunstancia que estamos pasando en estos momentos, sin importar lo que pueda venir ante nosotros. Lo primordial es predicar el evangelio. Lo primordial es levantar discípulos. Amén. Amén. Sí. Y vamos a seguir leyendo. Dice versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con
los discípulos. Salen esos nombres de las regiones a las cuales van para que nosotros tengamos una noción de cuánto era el viaje misionero que ellos hacían. No se quedaban en un solo lugar, sino que estaban yendo de un lado a otro, y levantando discípulos y estableciendo iglesias y levantando ancianos. Estaban muy involucrados en el ministerio. Ahora sí, vamos a entrar con el mensaje de hoy, ¿sí? El punto 1 que deseo compartir con ustedes es qué es el fracaso y qué es éxito, ¿sí? Y esto lo escuchamos hoy en el primer mensaje y es bastante bonito lo que salió en el primer mensaje del día de hoy. ¿Qué es el verdadero fracaso y qué es el verdadero éxito? El éxito muchas veces el mundo lo ha definido como tener cosas materiales, tener salud o tener amor, ¿no? Lo define con cosas que son externas, que no vienen de nosotros. Pero ese es el significado erróneo o equivocado de lo que realmente significa tener éxito. José es un gran ejemplo de qué es lo que verdaderamente significa tener éxito. Éxito es estar con Dios, estar en Cristo. El fracaso es estar sin Dios, sin Cristo. Ese es el verdadero éxito y el verdadero fracaso. Por más definiciones que nos den el mundo, ¿no? Muchas veces en Perú he visto muchos comerciales de la cerveza, ¿no? Que más amigos tiene, es el más querido, ¿no? Que hacen toda una propaganda de cómo atraer tus amigos de otros países y todas estas cosas, ¿no? Pero no es el significado correcto de lo que significa tener éxito. Uno se pone a ver las vidas de las personas que han tenido supuesto éxito, entre comillas, han terminado en destrucción. Siempre han terminado en destrucción. Porque como les digo, el verdadero éxito es que otros vean en nosotros que Dios realmente vive, que realmente está vivo en nosotros. José, quien fue como esclavo, José, quien fue como prisionero, los demás, el mismo Faraón y Potifar, pudieron ver que en él estaba el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Eso es el verdadero éxito. Y nosotros debemos orar para tener el verdadero éxito. No tengo dinero, no tengo casa, no tengo carro, no tengo apartamento. Pues gloria a Dios, porque yo tengo algo mucho más importante que eso, que es Cristo en mi corazón. Que yo soy un hijo, una hija de Dios. Amén. Y esto lo comparto porque dentro de las cosas que Dios me ha ayudado, me ha ido viendo en el campo de Perú, donde Él me ha puesto, es algo que muchas veces la cultura misma influencia, ¿no? Como que jala, como que hay una corriente, y si no estás espiritualmente firme en la palabra de Dios, te puede jalar, así como el mar, te puede, ¿no?, succionar o te puede tragar, lo que sea, ¿no? Pero es por eso que es muy importante. Hay tantos creyentes que empezaron bien, empezaron en la corriente y después, pues, lo jaló, se ahogaron, ¿no? Por decirlo así. Porque hay que estar bien enraizados en la palabra de Dios. Y algo que también deseo compartir con ustedes como segundo punto es que Dios ha preparado nuestra salvación. Y esto es algo de lo que es la convicción de la salvación. Y vamos a ver algunos versículos bíblicos para poder respaldar esto, ¿sí? Amén. Tienen sus Biblias abiertos, sus celulares, teléfonos. Vamos a abrir Efesios 1 del 3 al 5. Efesios 1 del 3 al 5. ¿Sí? Efesios 1 del 3 al 5. Vamos a leer eso. Y lo leemos todos juntos con una sola voz. ¿Ven? Efesios 1 del 3 al 5 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Dios había preparado nuestra salvación, como leímos el texto de imitación. El texto de imitación claramente decía que somos salvos, no por obras, sino por su afecto, por su misericordia, por su gracia, porque Él lo quiso así. No es que nosotros hayamos tenido algo bonito en nosotros y que Dios vio algo bonito en el hermano David Zurita o la hermana Katy. No,
Es porque Dios vio a Cristo en ti y por eso es que Él nos ha amado. Él predestinó nuestra salvación y tengamos convicción de eso, de que una vez que somos salvos, no hay manera de que nadie nos pueda arranchar de las manos de Dios. Amén. Otro versículo, Romanos 8:30. Romanos 8:30. Romanos 8:30. Amén. Dice, todos juntos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, esa palabra, glorificar, glorificó, la glorificación de nuestro cuerpo es la última etapa. Ahorita no estamos glorificados. Eso va a ser cuando venga Jesús en su segunda llegada. Vamos a revivir. Por eso decimos, creo en la resurrección de los muertos, en la resurrección de los cuerpos. ¿Qué significa eso? Que es Dios quien tiene control no solamente de nuestra predestinación, sino que también de nuestro llamamiento y también de nuestra justificación y también de nuestra glorificación, que es la última etapa de nuestra vida cristiana. Amén. Entonces deberíamos gozarnos en ese hecho. Comparto estos versículos bíblicos porque por más difícil que sea la circunstancia que estemos pasando, por más terrible que sea la tormenta por la cual estemos pasando, nunca eso puede pesar más que la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Nunca. Es por eso que Pablo, aunque fue apedreado, al día siguiente regresó. Las piedras no pueden pesar más que la salvación que tienen en Cristo Jesús. Amén. Y es por eso que él pudo regresar y decir, ánimo hermanos, tengan ánimo, permanezcan en la fe, que es necesario que tengamos que padecer por eso para entrar al reino de Dios. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Vamos a leer muchos versículos bíblicos y apúntenlo también para que ustedes lo puedan leer más adelante, de repente en todo contexto, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ven esa convicción que Dios nos ha dado, que Él nos ha llamado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y también santifica por completo, dice. No solamente santifica una sola parte de nuestra vida, no, dice vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Amén. Otro versículo, Primera de Corintios 1:8. Primera de Corintios 1:8. Primera de Corintios 1:8. Miren lo que dice ahí, del 8 al 9. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios por eso, que Dios es fiel, que Él no se arrepiente de habernos llamado, sino que permanece con nosotros. Él está con nosotros, nos ha llamado a esa comunión con Cristo. Y también nos va a confirmar, dice, hasta el fin. Amén. Amén. Jeremías 32:40. Este es uno de mis versículos favoritos. Jeremías 32:40. Se dice muchas veces el tener cuidado con hablar acerca del mensaje de salvación y la convicción de salvación que puede hacer que los creyentes piensen que pueden hacer lo que ellos quieren. Esa es la manera incorrecta de ver esto. Cuando uno tiene a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo nos está guiando y Él mora en nosotros, es Él quien empieza a hacer el cambio en nosotros. Y si tenemos temor a Dios, es porque Dios ha puesto ese temor en mi corazón. No es porque sale de mí mismo el querer temer al Señor. Y esto es lo que dice aquí Dios claramente en Jeremías 32:40. Dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Con ese propósito lo hace. ¿Para qué?
para que no nos apartemos de Dios. O sea, si el día de hoy estamos sentados aquí escuchando la palabra de Dios, es porque Dios ha puesto en nuestro corazón el venir y estar aquí para que nosotros podamos recibir la gracia a través de su palabra. No es porque a mí se me dio la gana, ¿no? Me levanté hoy día, ¿qué hago? ¿Voy a la iglesia? Bueno, pues iré a la iglesia. No, no es de mi propia voluntad, es porque eso ha puesto Dios ahí en mi corazón para que yo no me aparte de Él. ¿Ven? Otro, Filipenses 1.6. Filipenses 1.6. Filipenses 1.6. Amén. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó en nosotros la buena obra? ¿Fuimos nosotros? No, fue Él, completamente Él, siempre es Él. Todo se trata de Él, nunca es de mí. Entonces, si Él comenzó la buena obra en mí, Él es quien va a perfeccionar la obra hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, no nos afanemos tanto por el comportamiento y todas esas cosas. Sí, amén, tenemos que tener una actitud correcta ante los ojos de Dios. Pero nunca pensemos que porque yo hago eso, es porque yo estoy agradando a Dios. Sino que yo estoy haciendo eso porque Dios me ha dado su gracia para que yo pueda agradarle a Él. Es lo que Jesús decía. Llamó a los que Él quiso. Y ellos respondieron a ese llamado. ¿Amén? Y después también me preguntaba mucho qué hay de los que se van, ¿no? Hay algunas personas que venían a la iglesia cierto tiempo y después ya nunca más lo vimos. ¿Sí? Y aquí hay una respuesta muy interesante que sale en la palabra de Dios. Es en Primera de Juan 2.19. Primera de Juan 2.19. Para que podamos entender un poquito el por qué sucede esas cosas. Puede ser, uno, que aún no es el horario de Dios, que todavía Dios está obrando en su vida. No queremos descartar, ¿no? O decir, nada, ya se fue, no es salvo, no queremos decir eso. Pero lo otro puede ser también que simplemente no es salvo, ¿sí? Y esto vamos a verlo. En 1 Juan 2.19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, no es nuestra obra, como leímos. No por obras, no es nuestra obra. Es lo que Dios está haciendo en mi vida. Es lo que Él está haciendo en mi vida. Y sí, ¿tenemos debilidades? Pues sí, lo tenemos. Tenemos cosas que cambiar, también la tenemos. Todos nosotros tenemos cosas que cambiar, ir madurando espiritualmente. Pero es Él quien hace esa obra. Es Él a través de su palabra, a través de la concentración que nosotros damos a la palabra de Dios, a través de la oración y la comunión y la comunicación que nosotros podemos tener con Dios a través del nombre de Jesucristo. Amén. Y también vamos a ver que nuestra tarea ahora es levantar discípulos. Es algo muy importante porque no solamente hemos sido llamados y salvos, sino que también hemos sido llamados y salvos con un propósito. ¿Ven? ¿Cuál es ese propósito? Levantar discípulos. Vamos a ver Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Esto es cuando Jesús resucita y nos da nuestra gran comisión. Del 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué gran comisión que nos ha dado. No solamente nos está diciendo, vayan, ya ustedes verán cómo hacen, no, sino vayan, levanten discípulos y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es nuestra obra.
El evangelismo no es nuestra obra, es la obra de Dios que hace a través de nosotros, pero no es obra nuestra. Y lo bueno y lo maravilloso de eso es que Él está con nosotros. Es Él quien nos va a ir guiando hacia esos encuentros. Es Él quien nos va a ir dando sabiduría y conocimiento y qué decir a las personas con las cuales nos encontramos. Uno de mis grandes temores siempre ha sido el hablarle a alguien que no conozco. Ese ha sido uno de mis grandes temores. Y esto fue algo que Dios fue quebrantando en mi vida cuando llegué a Perú, porque llegué para precisamente eso, para hacer la obra de Dios. Entonces, si yo tenía ese temor, era una barrera y impedía que yo predique el Evangelio. Yo fui orando, me sujeté fuerte a su pacto diciendo: Dios, tú eres quien me ha traído a este lugar, pues déjame experimentar que tú realmente eres mi Dios, eres mi Cristo, y quebranta esa barrera en mi vida. Y poco a poco he ido experimentando cómo Dios ha ido levantando discípulos a través de mi vida, a través de la palabra de Dios, y cómo esos discípulos hasta el día de hoy permanecen en Cristo, permanecen en la iglesia. Les cuento que en la iglesia de Antioquía nos hemos mudado alrededor de 3 veces del lugar, y los discípulos pues permanecen ahí, porque no son discípulos de hombres, son discípulos de Cristo, de Dios, y es Dios quien los ha levantado. Amén. Y es algo tremendo experimentar eso, ver cómo la mano de Dios realmente está guiándonos. Es algo bonito y tremendo porque te das cuenta, uno escucha y lee los versículos bíblicos, pero cuando lo ves y dices: wow, esto es lo que Dios estaba diciendo en Mateo 28, ahí es otra cosa, como que tu corazón empieza a arder un poquito más para el evangelismo y te empiezas a dar cuenta, el Espíritu Santo realmente existe. El Espíritu Santo realmente está obrando en mi vida. Y cuando menos te das cuenta, pues ya Dios te ha conectado con alguien, ya le estás predicando el Evangelio y ya hay una casa de misión abierta y tú nunca hiciste nada, fue siempre Dios, ¿no? Y eso es lo bonito de la palabra de Dios, y es por eso que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿No creen? Amén. Viva y eficaz. Hay que creerle la palabra de Dios, porque si no, el diablo, como le decía, en la corriente de la cultura, nos va a jalar, y tenemos que estar firmes con la palabra de Dios y ponernos esa armadura tan bonita y tan preciosa de Jesucristo, a ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir. Vamos a ver lo que es importante. Voy a dar unos ejemplos. En Hechos 7, del 54 al 60, no vamos a leer esto, Hechos 7 del 54 al 60, estaba Esteban, quien murió en el campo predicando. Y esto no fue algo repentino o al azar. Dios había preparado ese mismo momento para que Esteban muera. Y unos dicen: pero ¿cómo Dios va a querer que muera a un discípulo, no? Y uno se pone a analizar y ver y leer la palabra de Dios. Y es cierto, Dios siempre se mueve por la salvación de las almas. Cuando Esteban muere, todos los discípulos y la iglesia primitiva estaban enfocadas solamente en Jerusalén. No habían salido, y habían recibido la promesa, pero todavía no salían de Jerusalén. A través del evento de Esteban, y Esteban se va agradecido, se va viendo la gloria de Dios, no, él no muere, digamos, de una manera horrible o qué miserable, no, Esteban muere de la mejor manera, en el campo predicando. Y a través de ese evento es que Dios empieza a esparcir a los discípulos que estaban ahí, y las iglesias se empiezan a abrir y empiezan a predicar evangelio. Eso lo preparó Dios de esa manera. Amén. Hechos 11 del 19 al 30 es cuando Dios abre las puertas para Antioquía, es cuando ahí empieza a abrir las puertas para las misiones, y nadie podía detener eso. Nadie podía detener eso porque era Dios quien abría esas puertas. Hechos 13 empiezan a comisionar a los misioneros. Hechos 14, Pablo fue apedreado, pero Dios lo levanta al día siguiente para que regrese otra vez a seguir predicando. Y como vimos en el versículo 20, lo que es importante son los discípulos, son la continuación. La razón por la cual al día de hoy seguimos todavía nosotros reuniéndonos es porque Dios, a través de su gracia, dio la continuación de la palabra. Empezó a levantar discípulos, era tras era. Cuando se perdía el evangelio, Dios empezó a levantar discípulos que realmente se sujetaban a su palabra y le creían a la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer Colosenses 1:26, 27. Colosenses 1:26, 27.
Colosenses 1, 26 y 27 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos y a nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Una de las razones por la cual, digamos, entre comillas, fracasan, ¿ya?, los cristianos, las iglesias, realmente son dos. Es porque están haciendo un evangelismo erróneo, no están predicando el núcleo, están predicando sanidad, están predicando prosperidad, ¿no? Y a un costado recién está Jesús, ¿no? Tú no ves las banderas que hacen o las gigantografías que colocan: apóstol, no sé qué, no sé cuántos, ven y recibe tu sanidad el día de hoy, ¿no? Y no ves ahí Jesús. Jesús no está ahí. Está apóstol, sanidad, sí, pero no está Jesús ahí. Entonces están haciendo el evangelismo incorrecto, erróneo. Y otro es porque no reciben respuestas realmente a sus oraciones. Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, no recibe respuestas a sus oraciones, se empieza a desanimar. Es como que no está recibiendo el alimento diario, ¿no? Se empieza a desanimar. Entonces es muy importante que nosotros, como hijos e hijas de Dios, confirmemos esas respuestas en nuestras vidas. Que si yo estoy orando por algo o Dios me está guiando a orar por algo, pues que realmente confirmemos lo que Dios me está hablando a través de la palabra del púlpito o a través de su palabra de Dios, a través de la Biblia. ¿Qué es lo que Él realmente me está confirmando? Un cristiano que no tiene respuestas en su campo es un cristiano muy débil, a la cual dice la palabra de Dios, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y los leones no buscan a los más fuertes, ¿no? Van y buscan a los que están débiles y enfermos. Y a esos son los que se agarran y se los comen, ¿no? Entonces, estemos atentos a eso, estemos en pie, ¿no? En marcha, siempre orando y con la llenura del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Vamos a leer un último punto antes de concluir. Aquí. Sí, Filipenses 4, del 11 al 13. Para poder concluir el mensaje, Filipenses 4, que es un texto bastante conocido, la cual se usa mucho. Filipenses 4, del 11 al 13. Ustedes lo saben muy bien: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Pero ese texto me parece que muchas veces se ha usado de la manera errónea. ¿A qué me refiero? Una de las cosas que he visto en el campo estos últimos 2 años que he estado en Perú es que usan este texto para positivismo. ¿Se entiende? O sea, tranquilo, ¿no? Vas a estar bien, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y lo usan siempre eso para un tipo de positivismo. Pero ahí Pablo explica versículos anteriores algo muy interesante. Por eso vamos a leer del 11 al 13. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo es en abundancia o en escasez. Porque va a haber momentos de escasez, lo vamos a pasar. Pero ¿acaso por eso significa que no voy a evangelizar al mundo? ¿Acaso eso nos va a impedir a nosotros de no predicar la palabra de Cristo? No puede. Es por eso que Pablo le dice: yo sé lo que es tener en abundancia y también sé lo que es estar en escasez. Pero después confiesa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es Cristo la fuente de nuestra fuerza, es Cristo la fuente de la bendición que nosotros podemos pasar o tener. Amén. Amén. ¿Sí? Esto lo digo, disculpen que repita esto muchas veces quizás, pero me parece que estos últimos 2 años que Dios me ha ido enseñando bastantes cosas, una de las cosas que Dios me está diciendo es que yo dependa únicamente de Él. Amén. ¿Amén? Y eso es algo muy bonito,
Porque esa escasez o ese no que Dios te puede dar como respuesta, pues ahí hay tremenda bendición. O sea, si uno se pone a pensar cuál es mi comodidad primero, antes de lo que... O sea, sí, puedo hacer la obra de Dios, pero primero, ¿cuál es mi comodidad, no? Lo cual no está mal hacer eso, son palabras correctas, pero de cierta manera es incredulidad. Estás dependiendo más de tu comodidad a la palabra de Dios, o a lo que Dios te está queriendo decir. Es lo que los israelitas tuvieron que pasar por el desierto por 40 años para poder comprender eso. Entonces creámosle a Dios, creamos a la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea abundancia o sea escasez, yo voy a predicar la palabra de Dios. ¿Amén? Recibamos respuestas, que esas crisis, esas supuestas etapas de escasez sean de gran bendición para nosotros que somos hijos e hijas de Dios. Amén. Les pido que continúen orando, la cual sé que lo están haciendo bastante bien, el orar por el campo de Perú. Ha sido una experiencia bastante bonita el estar aquí por un mes, el entrenarme juntamente no solamente con hermanos peruanos, con hermanos de Venezuela, de Panamá, de Costa Rica, de México, de Brasil, de Chile. Algo que les compartí a ellos también, porque me tocó ser el líder del cuarto de los pastores, es que hace años éramos nada más que peruanos, éramos solo peruanos, era la iglesia peruana, ¿no? Pero Dios es grande y Dios obra tan grandemente que pues ahora somos varios países latinoamericanos. Y eso la verdad que a mí me dio mucha alegría, mucho coraje de querer seguir predicando la palabra de Dios, de querer seguir expandiendo el reino de Dios donde sea que vayamos. Una de las cosas que también les pido en oración, que siempre estemos orando, y algo que yo también he tomado como mi título de oración es nunca buscar mi comodidad, nunca buscar lo que me puede ayudar a mí o lo que me conviene a mí, sino que es lo que le conviene al Evangelio más que es lo que me conviene a mí. Porque dentro de eso es realmente confiar en Dios, ¿no? Y realmente ver cómo Dios vive, cómo Dios es fiel y cómo Él realmente obra. Amén. ¿Sí? Gracias por este pequeño tiempo que me permitió estar el pastor Juan aquí. Me voy juntamente con el pastor Rommel, con un corazón bastante alegre de haberlos conocido a ustedes y de muchas ganas de volver a seguir entrenándonos y otra vez les hago un saludo de la iglesia Antioquía de Lima, Perú. Los queremos mucho, ¿sí? Gloria a Dios. ¿Vamos a orar? ¿Sí? ¿Vamos a orar? Dios Padre, Dios bueno, gracias por la palabra que nos has dado el día de hoy. Gracias, Padre, por este mensaje tan bonito que nos has dado. Que podamos seguir enraizándonos en tu palabra, que podamos seguir gozando de tu presencia con nosotros, gozando de la bendición de Emmanuel en nuestras vidas, Padre. Que podamos confesar como Pablo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padre, que puedas seguir levantando remanentes, discípulos, discípulas de esta iglesia hispana, Padre. Que puedan seguir levantándose aquellas personas que van a salvar sus respectivas naciones, Padre, y que podamos seguir unánimes y juntos en el fluir de la palabra del Espíritu Santo, Padre. Amén. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén. Amén.